Sobre la noticia de Kristi Noem, ¿qué has averiguado? ¿Te estabas viendo allí? Bueno, primero felicidades. Okay, y muchas gracias por tenerme aquí en el programa hoy. No, y de verdad que te deseo lo mejor. Muchas bendiciones para ti, tu familia y la familia aquí del programa. Que sí, el despacho. Qué bien. Nada, pues gracias. La presencia de ustedes yo la percibo como un apoyo y es importante porque no estoy yo solo, están los productores del programa, están también camarógrafos, el equipo, ¿no? Y tratando de empezar esta nueva ruta. Tú me trajiste la noticia de Kristi Noem, acaba de salir última hora, que ha sido hospitalizada, no se sabe por qué, pero tuvo una reacción alérgica. No se sabe a qué, pero fue una reacción alérgica, fue suficientemente grave para llevarla para el hospital, y eso puede ser cualquier cosa que incluya hasta falta de respiración. No sé. Le robaron la cartera también otra vez, ¿no? Hubo un montón de especulaciones. ¿Es fácil que le lleven a una mujer porque se dijo de todo, no? Bueno, yo creo que la reacción automática de uno es una persona con ese nivel tiene que estar rodeada con seguridad, y cómo es que alguien le puede robar algo a una persona a ese nivel. Pienso que cuestiona un poco cuáles fueron las circunstancias que pudiera haber sucedido, pero obviamente ella está muy ocupada, ella es muy relevante en este momento, está afuera hablando en público, ha estado en los noticieros constantemente, y pues bueno, es humana, ¿no? Cualquiera se puede agotar, cualquiera se puede sentir estresado, y quizás a lo mejor eso ha contribuido. Lo que pasa es que bueno, cualquiera, como tú dices, tiene una reacción alérgica, pero con los enemigos que nos gastamos hoy en día, ¿no? Con los antecedentes de Vladimir Putin, que lo mismo te envenena un té, que es un... Bueno, vamos a hacer... Ella, el cargo que ocupa, ¿no? Sin duda, vamos a ser honestos, especialmente con lo que pasó este fin de semana y los ataques a los enemigos, o el que está parte del partido opuesto, si no estás en acuerdo con las posiciones de uno políticamente, es algo feo que estamos viendo, y me daría mucha tristeza saber que ella ahora es víctima también de algo así. Yo entiendo, no hay evidencia de eso en este momento, pero como están las cosas hoy en día, uno automáticamente empieza a pensar cosas así. ¿Se puede temer que entremos en un ciclo de asesinatos políticos? O sea, acaban de asesinar a un senador estatal, y a una representante estatal. El senador sobrevivió, sobrevivieron. La que murió fue la representante estatal y su marido. Yo espero que no, y no creo que vamos a ver una ola de violencia política. Por lo que sí tenemos que hacer es asegurarnos de que mantenemos el discurso lo más civil posible. Eso sí es importante, y hablo de ambos lados, de ambos partidos, ¿no? Y primero es una tragedia, y yo creo que todo el mundo tiene que expresar su simpatía y condolencia por esa familia, por lo que la tragedia que acaba de pasar de perder a este matrimonio que habían servido a su estado de Minnesota. Eso es número uno. Y número dos, creo, y no va a pasar, ya yo lo he dicho, yo sé que no va a pasar, pero tenemos que tener mucho cuidado en asignar culpabilidad, porque cuando empezamos a hacer eso, lo que causamos es más división todavía, y puede llegar a un punto de retórica más violenta todavía si tú empiezas a señalar, debes decir, no, porque este partido, no, porque el otro partido. Lo que tenemos que hacer son los individuos. Ese es él. Ok, a ver, inmediatamente, y lo comentaba ayer, lo que pasó fue que todo el mundo en la prensa estaba tratando de ubicarlo políticamente. Correcto. ¿No? Que si había votado por Trump, en otros casos dijeron que le habían encontrado una propaganda contra de las protestas de No Kings. Ajá, pero entonces, ¿hacemos bien en ubicar políticamente? Imagínate que fuera las víctimas republicanas en el juego de béisbol en el Congreso, por ejemplo. Yo prefiero que no. No, y creo que... Pero ¿y si sí? ¿Y si sí hay una motivación política? ¿La vamos a ignorar? Para nada, no se debe de ignorar, pero yo no creo que se debe de empezar de ese punto de vista sin tener actualmente la evidencia a cual apuntar para decir, ok, por esto es la razón por cual pensamos tal cosa. Creo que a veces la prensa, las medios de comunicaciones se enfoca demasiado en lo que va a ser o sexy o algo bien interesante de hablar, en vez de esperar a veces para ver exactamente de dónde vienen las cosas, porque ya empiezan a armar el narrativo y la gente se va
con eso sin actualmente saber toda la información. Juan Manuel, va a estar claro, todo el mundo está buscando los números. ¿Y por qué busca los números? Porque detrás de los números está el dinero, ¿verdad? Los ratings, las audiencias, el volumen de personas que están viendo, que están hablando del tema, etcétera. Pero la realidad es que no importa que sea republicano o demócrata, la persona que hace eso, como lo que pasó este fin de semana, es un asesino. Es un asesino, es un criminal y es una amenaza a la seguridad pública. Punto, más nada. Ahora, cuando surgen estos asesinos, yo noto que siempre su entorno, casi siempre, ¿no? Hay excepciones, dice, es que él no parecía capaz de hacer algo así, era una persona noble, tranquila. ¿Cómo leemos? Incluso para las autoridades, para el FBI, para los servicios de contrainteligencia, ¿cómo determinar que alguien es capaz de hacer algo así tan premeditado? Porque se disfrazó de policía, vino un automóvil que parecía también... Es que a veces el error está en crear perfiles y pensar que la respuesta, la explicación está en ese perfil. Los tiempos están cambiando, o sea... había una teoría, disculpa, científica muy debatida del lombrosianismo, del Lombroso o Lombrosio, que decía que él podía identificar al criminal por sus características físicas. Por supuesto, eso hoy en día es visto como discriminación, racismo, pero durante mucho tiempo decían, ese tiene un aspecto lombrosiano. Entonces, bueno, mira, muchas veces hemos visto en donde cuando se comete el crimen, después se encuentra que esa persona había emitido ciertos escritos, había dejado huellas en Facebook, en diferentes formas de comunicaciones, había dejado huellas de una, no ideología, pero una retórica violenta. Y entonces, eso no se capturó antemano, y entonces no se pudo hacer nada para prevenirlo. Ese es un punto. Pero el otro punto es que hay como un 20% de la población americana, hay una crisis de salud mental. Es un 20% de la población americana que se determina, que se estima que está sufriendo por una crisis mental. Y cuando tienes una crisis mental, tú no sabes cómo eso y cuándo eso se va a desatar. Es como una bomba de tiempo. Y yo creo que eso es lo que vimos en este caso. Y para agregar un poquitico también, pienso que ahora hay tanto acceso a diferentes canales, diferentes medios, podcasts, hay plataformas sociales donde uno puede entrar y solamente es privado estar ahí y solamente hablar dentro de esa plataforma de ciertas cosas. Una burbuja ahí. Total, como Discord, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Hay tantas opciones hoy en día que no existían anteriormente, que el concepto de dedicarnos a un perfil o pensar que es un perfil solamente, el público tiene acceso a mucho más que nunca han tenido anteriormente, y creo que eso también está contribuyendo. Sí, porque Lombroso aquí, este hombre, nada te dice físicamente, eso, hoy por hoy sabemos que es un disparate de la psicología, etcétera. Pero los demócratas creen que los republicanos tienen una retórica que conduce a la violencia en casos como algunos, y los republicanos creen que los demócratas tienen pues también una retórica que conduce no solo a la violencia individual, sino a la violencia colectiva, como lo que ha sucedido, por ejemplo, en Los Ángeles. ¿Cómo se defenderían los demócratas? Mira, una de las razones por cual yo soy independiente, porque yo veo tanto fallo, tanto problema con los pensamientos de ambos lados. O sea, cuando tú estabas hablando que los demócratas piensan que los republicanos tienen una retórica violenta, agresiva, etcétera, eso no eran tus palabras, pero más o menos, a la misma vez yo estaba pensando, bueno, pero también hay bastantes demócratas, quizás mucho más a la izquierda, que también tienen una retórica similar. Y yo creo que la única manera de ver las cosas es entender que este país siempre ha llegado al medio con la gran mayoría de las cosas que han logrado. ¿Cómo se defiende el Partido Republicano de primero los extremos son malos. Exacto. Y todos lo sabemos, sea demócrata o republicano. Cada partido tiene extremos. La diferencia, y siempre lo ha tenido, la diferencia es que esos extremos ahora tienen la plataforma que no tenían antes. Y al tener esa plataforma... ¿Cuál es la plataforma? La plataforma, las redes, YouTube, lo que sea. El algoritmo. El algoritmo, los podcasts. Entonces la tecnología ha avanzado tanto que ellos ahora tienen una voz que no tenían hace 20, 30 años, más, ¿cómo te puedo decir? Más prominente. Más prominente. Prominente, pero no representa números grandes.
Y ese es el problema. Entonces, la única manera que eso se puede combatir es asegurándose ambos partidos, sea republicano o demócrata, enfatizar lo que ellos creen, cuál es la ideología de cada uno, cómo cada uno piensa y condenar esas voces extremas. No condenarla en el sentido de tratar de censurarla, pero simplemente distanciarse de esas voces extremas, porque es la única manera que ellos pueden mantener su identidad. Nuestro programa ha sido a lo largo de los años, yo he pretendido por lo menos que sea un llamado a la sensatez. Y por eso cuando el público salió a apoyar, a rescatar el programa de mil maneras distintas, yo no me canso de agradecer las muestras de afecto, de cariño, con lo que escriben, con las personas que han donado, desde construir gratuitamente la mesa hasta con dinero en efectivo, personas mayores que se han sacado de sus cheques, han venido aquí porque creen, y eso quiero creer yo, que ese llamado a la sensatez que es el programa, ese llamado al diálogo, pues entonces la gente lo cree, porque si no, no defendiera este tipo de programas, ¿no? Y estarían defendiendo programas más extremos. Pero te decía lo del algoritmo, porque tú buscas ahora un tipo de información que te complace y el algoritmo te empieza a regalar y tú llegas a creer que esa información es la que todo el mundo tiene en la mano y no lo es. No lo es. Incluso buscas un artista, ¿no? Ahora, Taylor Swift. Y te empieza a llegar Taylor Swift. ¿Tú crees? Yo busqué con una basquetbolista que me gustaba y era tremendo. A 5 minutos dije, bueno, ya me cansé, ¿no? Entonces, sí, pues te lo manda, te lo alimenta, sí. Eso no crea, lo que dice ella, una burbuja de sensación equivocada de que el mundo va. ¿Cómo combatimos eso? Sin duda, eso lo que hace es destabilizar la cultura, la sociedad, las normas, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es lo mismo que están haciendo ellos, pero todo lo contrario, ¿no? Y dejarles saber a las personas, mira, ¿por qué la gente ve en tu programa? Porque le gustan el mensaje. Porque ese mensaje, el mensaje que tú estás dando no es un mensaje común hoy en día. No se ve en todos lados. Entonces ellos ven esto como un sitio seguro. Lo ven como un segundo hogar. Lo que tú estás comunicando es lo que ellos están buscando, pero que no encuentran, pero lo encuentran en ti. Y por eso lo ven. Entonces tenemos que tener más voces sensatas que sigan multiplicándose para combatir las voces extremistas. Ok. A nivel, o sea, porque siempre discutimos a nivel federal, pero tú que estás en tu ciudad, la ciudad del Doral, donde has incluso participado como candidata, y yo me encantaría que lo volvieras a hacer. A nivel, nos quejamos, por ejemplo, de la deuda, del gasto gubernamental a nivel federal, pero a nivel condal, con 31 mil millones de dólares de presupuesto, 32,000 trabajadores. Condado, ¿no? condado. En realidad, el presupuesto es de 11 mil millones o 12 mil millones de dólares de presupuesto que se gasta de una manera que a mí me parece un poco alegre. En las ciudades también. ¿Qué hacemos? Muy preocupados por el mundo federal y nos están matando el bolsillo a nivel, no estatal, pero sí a nivel de condado y a nivel de ciudades. En la ciudad del Doral, tú sabes que se retiraban algunos con más dinero del que habían tenido de salario, con solo 9 años de trabajo. ¿Sigue siendo así? Bueno, de que yo sepa, lo de las pensiones sigue siendo porque se peleó en la corte y sin embargo la corte decidió al favor de las personas que estaban recibiendo las pensiones. De lo que yo sepa sigue así, pero para responderte, lo que yo veo es que las personas piensan que porque entienden o están informados al nivel federal, ellos aplican lo que piensan a ese nivel al nivel local. Y la realidad es que no se puede aplicar, se tiene que trabajar o mirar o analizar de un punto de vista totalmente diferente. Y sí pienso que la reacción casi autopiloto de los residentes, vamos a hablar del Doral, ¿ok? De ver las cosas de esa manera actualmente le quita a ellos hasta un punto la habilidad de actualmente ser parte de su gobierno local, porque es tan difícil participar al nivel federal, obvio, votar, etcétera,
pero hay mucha oportunidad al nivel local de participar y tener entendimiento actual, de poder ir a los meetings del consejo, de poder tener una voz, de hablar en esos pero meetings. hay que trabajar. ¿Cómo haces para ir a los meetings? Esto ha sido mi vida por 30 años. Ajá. Y te puedo decir, te voy a dar unos números bien rápido. Elección presidencial, el 70% de los votantes salen a votar. Año presidencial. Gobernador, 40%. Las elecciones medio término, un 40-45% salen a votar. Elecciones locales, por lo menos en Miami-Dade County, 20%. Si es 25, vaya, es un triunfo. Que participan y salen a votar. ¿Cuando coinciden con las presidenciales? O porque yo creo que es un poquito más bajo. Yo he visto 14% más o menos. No, mira, ahora en las elecciones que tuvimos de Miami especial, fue un 11%, Ajá. por ejemplo, 12%, algo así. Te estoy hablando, por ejemplo, para la alcaldía, ¿no? Para esas elecciones, 20% es que votan en esas elecciones. Mira, ¿no? yo creo que lo que yo voy a decir ahora también depende mucho de la comunidad y el estado, la región, etcétera. Pero hablando, vamos a decir, de Miami y quizás de Doral específicamente, yo creo que hay, porque tenemos una comunidad tan repleta de inmigrantes, personas que llegaron a este país, están naturalizados, pueden votar, pero nunca tomaron una clase de historia americana o nunca tomaron gobierno, en el primer grado civics, cómo trabaja el gobierno. No estuvieron en la escuela aquí. O sea, estuvieron en su escuela en su país, pero lo que existe es cuando vienen acá, no hay un sitio, no hay el recurso, o no se dedican a encontrarlo para tratar de actualmente entender cómo trabaja el sistema de gobierno de los Estados Unidos, porque acuérdate, nosotros somos niveles, el nacional es una cosa, entonces Federal, estatal, local, totalmente diferente. Pero tú miras las noticias de Telemundo, Univisión, vamos a decir, porque estamos aquí hablando medio hispano, ellos están hablando de federal. Y quizás hablan también de estatal, pero de local ya es lo último. Entonces las personas, lo que no se dan cuenta es que lo que pasa a nivel federal muchas veces, no estoy hablando ahora de inmigración, los temas que estamos hablando ahora, pero en general, lo que pasa a nivel federal y estatal toma mucho más tiempo que te impacte tu vida cotidiana. Una ley federal puede tomar años antes que te afecte. Una ley estatal puede tomar meses o también años hay veces. La local es inmediata, es el impacto inmediato y por eso es tan importante, porque tú puedes tener más influencia a nivel local con tu consejo o tu junta escolar que a nivel federal. Pero como no hay tanta atención, no hay tanta prominencia de lo que está pasando a nivel local, la gente se enfoca en lo federal. Claro, y además, voy a poner un ejemplo concreto. Los propietarios de casa, nosotros no pagamos un impuesto estatal. No existe. A la propiedad. No existe. State income tax, como, no existe en la como en Nueva York o sí, en California. O en California o en Estados Azules. Ajá. No lo pagamos. Pero el condado, que me perdone, el condado nos golpea de una manera tan brutal. Y además, el condado, las ciudades también, que son ¿cuántos municipios? Como 34. 34 municipios, ¿no? En Dade County. También te ponen impuestos a la propiedad. La junta escolar, que yo sé que la educación es importante, es el mayor número de impuestos que tenemos y yo creo que no está vigilada lo suficiente, me perdonan, ¿no? También está el Miami Trust, Children's Trust, ¿no? Sí. Que nos aumentó en medio de la crisis, cuando todo el mundo se aguantó, un 1% y nadie sabe. Entonces, claro, tú le preguntas a los votantes, ¿quiere que haya más dinero para las escuelas? Todo el mundo quiere que haya más dinero para las escuelas. Para los niños. Ajá, para los niños. Es como el chantaje de la llaga, ¿no? Mira, deposítame que no puedo. Pero, y ese dinero, mi pregunta es, ¿la mayoría va a los maestros o se queda en la enorme burocracia también que tienen el sistema escolar? No lo sé. Y aquí vengo yo a la pregunta fundamental, que es, ya que por supuesto trabajas de cerca en Tallahassee, ¿estás de acuerdo con la eliminación del impuesto a la propiedad total como lo ha planteado el gobernador y algunos legisladores republicanos? Es una idea populista, es una idea popular. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero ahí no está el problema. No está el problema ahí. El problema está en la implementación. ¿Cómo se lleva eso a cabo? El argumento en contra de eliminar los impuestos de propiedad es
¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Cómo tú vas a recuperar ese dinero? X, 1 millón, 2 millones, estoy usando cifras simples, eso es mucho más, pero te digo como un ejemplo. Bueno, parte del debate que no existen argumentos para las ciudades, para los condados, que son los que son más afectados, y dentro de la ciudad y los condados, el que está más afectado es las juntas escolares, los distritos escolares. Nosotros tenemos 67 condados en la Florida, cada condado es un distrito escolar. Entonces, ¿cómo tú recuperas ese dinero? Bueno, se ha hablado de aumentar los impuestos de turismo, por ejemplo, lo que llaman el impuesto a la cama. Cuando yo voy a la playa no me preguntan si soy turista. Me ponen ahí exacto. Pero el resort tax. Right, el resort tax, el bed tax. El problema con eso es que... ¿Hay un bed tax de la cama? Sí. Aunque no te quedes a dormir. Bueno, es como el concepto de resort tax. Sí. Entonces lo que pasa es que hay una industria muy fuerte de turismo en este estado. Hay que tener mucho cuidado para sacarlo de ahí. ¿Es buena idea desestimular el turismo? No, eso es lo que te estoy diciendo, porque si lo haces más competitivo, tú sabes con la competencia de la Florida, 49 estados que también tienen programas de turismo que quieren que no vengas a la Florida, pues están sobre los impuestos, venga a Georgia o Alabama, lo que sea. Entonces, pero esa es una área. La otra área es los impuestos sobre diferentes documentos en Tallahassee para también aumentarlo. Lo que nunca se habla es de en dónde están los recortes. Y yo estaba hablando con alguien hoy, esta tarde, por teléfono, y yo le dije, yo me juego la cabeza. Yo personalmente me juego la cabeza, y estoy siendo súper conservador, súper ridículo lo que le voy a decir ahora, pero es así. En cualquier municipalidad o cualquier condado que tú vayas, tú vas a encontrar mínimo que tú puedes recortar 5% de ese presupuesto y que no lo vas a sentir y nadie va a sufrir. Prometido, 5% y mucho más. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero 5% lo puedes hacer, pero no se habla de eso. Solamente se habla de cómo tú vas a recuperar el dinero y yo poder recibir más dinero en el futuro. Y esa es parte del problema. ¿Cómo se hace? Yo creo que paulatinamente. Una de las cosas que se está hablando es de los ancianos. Los ancianos que han pagado sus casas, ya las tienen pagas, quitarle a ellos, removerle a ellos los impuestos de propiedad. Porque la realidad es que aunque ellos tengan el título de la casa del banco, la casa nunca va a ser de ellos. Si tú pasas 3 años sin pagar tus impuestos de propiedad, te la quitan. Te la quitan. Más, entonces, no tienen niños en la escuela. No tienen niños en la escuela. No están aprovechando tampoco yo creo que el dinero. ¿Por qué yo tengo que seguir pagando la primaria de mis hijos y no tengo dinero a lo mejor para pagarles la universidad? Es una pregunta tremenda, ¿no? O eso que tú dices, ¿no? Un abuelito que no tiene ni el nieto en la escuela porque tiene que seguir pagando la junta escolar. Bueno, y si la gran mayoría del problema de las personas en tercera edad es tratando de ver cómo se pueden mantener en la vida que tienen con los recursos que le están entrando. Actualmente yo estoy casi 100% en acuerdo con Anthony porque, o sea, mi preocupación y quizás estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero además pienso que también hay muchos retos, muchos obstáculos que vamos a seguir viendo con los años. La Florida específicamente está en mucho riesgo con la clima y cómo eso lo va a afectar. Nosotros tenemos que trabajar para pensar 10, 20 años por adelantado y entonces lo que estoy hablando es si le vamos a quitar algún ingreso que estamos acostumbrados a recibir, no sabemos necesariamente cómo lo vamos a reemplazar y vamos a seguir lidiando con ciertos proyectos, ciertos problemas que nada más que se van a empeorar. O sea, en este momento lo que yo pienso sobre esa idea es populista, suena muy bien, quien no quiere hacer eso, pero para ir en esa dirección tiene que haber un plan muy claro y no se debe utilizar como un tema político para ganar la aprobación de la gente, sino para actualmente hacer esto, pero hacerlo de una manera que nos beneficie. Yo creo que tú no tienes que reemplazar de cada $100 que recibe un condado, ese condado, después que tú elimines los impuestos de propiedad para, vamos a decir, los ancianos, los de tercera edad, tú no vas a recibir $100 de lo que de ahí. Tú vas a recibir quizás 95 o $90, porque tú tienes que recortar. O sea, aquí lo que se necesita es creatividad. ¿Cómo? Recortar el fraude, el abuso, el mal gasto que existe dentro de la burocracia. Otra manera de hacerlo es maneras creativas. Estos problemas que tú estás hablando, que son problemas que no solamente sea el gobierno el que se que se haga responsable, pero que hagan trabajo con el sector privado, lo que le llaman public-private partnerships.
¿no? Que son sociedades públicas y privadas, para combatir esos problemas y para que no sea el impacto tan grande sobre los contribuyentes solamente. Eso todo tiene muy buena idea, pero desafortunadamente los intereses especiales, hay muchos factores que se meten en la película y no logramos ideas creativas de esa manera. Vámonos, aquí estamos en el lugar para dar. Yo estoy teóricamente de acuerdo en eliminarlo por completo. A mí me llama la atención siempre porque Anthony Verdugo se sabe las cifras exactas aquí, ¿no? Me dice, Cao, estás divagando, eso no es así, es de otra manera. ¿Qué pasa con la demanda del gobernador de California a Donald Trump y cuál es su peso real como futuro candidato presidencial? Bueno, creo que sin duda la posición que él tomó lo ha ayudado. Creo que también con personas que quizás no lo conocían muy bien, porque Gavin Newsom ha sido una figura bastante presente por los que pegan atención y le gusta mucho la política y ya tienen sus propios pensamientos. Una pregunta indiscreta, no sé. Veo constantemente que dicen que es muy bien parecido. Yo, como soy un machista de los años 70, me cuesta trabajo evaluar eso. ¿Tú crees? Porque decían eso de Clinton también, ¿no? No sé. A ver, míralo ahí. No, es un hombre bien parecido, sí. Eso no ¿Y se eso tiene es que importante negar. a la hora de votar de verdad? ¿Sabes qué? No creo que es tan importante como quizás era antes, pero vivimos en un país súper diverso y las personas piensan de diferentes maneras y me parece que es común la idea de, bueno, ¿cómo me parece frívolo, pero ¿qué dicen las encuestas? Que eso tiene importancia. Toda esa leyenda de que en el debate Nixon-Kennedy, que Nixon se le veía la barba y no se veía, ¿eso es verdad o eso es leyenda a posteriori? No, yo creo que hay un segmento de la población, de electorado, vamos a decir, que sin duda se fija en eso. Puede ser 1%, puede ser 5%, no creo que más de eso. Pero en una elección reñida, Exacto. Eso sí hace la diferencia. Sin duda, Nixon en 1960, cuando hizo el debate con Kennedy, había un tremendo contraste. Y no creo que solamente era con la cara y lo físico. Yo creo que era la manera que se comunicaba el mensaje. Estábamos hablando de Kennedy, que era un hombre joven, un senador joven, ¿no? De Massachusetts, comparado a Nixon, que había estado 8 años en la vicepresidencia con Dwight D. Eisenhower, un general mayor, y las ideas de él no eran ideas nuevas y frescas para una nueva generación, una nueva década, porque él venía del establishment en Washington. Entonces yo creo que ese contraste contribuyó a la diferencia que hubo entre los dos. Sin embargo, Nixon hizo 2 cosas, trajo 2 ideas nuevas que yo todavía no sé si estuvieron bien o mal, pero fueron, vamos a usar la palabra, revolucionarias en su época. Una de ellas es quitar el patrón oro, y ahí... sí, pero eso fue... Y la otra fue acercarse a China. Correcto, eso fue en el 72 cuando él nos quita de la pauta de oro, que incluso ahora mismo yo estaba trabajando en eso, hay un movimiento ahora para... Regresar. ¿Tú crees? Regresar en el sentido de que el oro y la plata sea dinero. Mira, el mes pasado en Apopka, Florida, que es el área de Orlando, el gobernador firmó un proyecto de ley, que yo fui parte del proyecto de ley, yo soy Luis Tallahassee, en donde el oro y la plata va a ser dinero en la Florida y se va a poder usar para pagar deudas públicas empezando en julio del 26. No este año, pero el año que viene. Vas al banco con una... Vas a poder abrir cuenta de oro, plata. No, con barra electrónica. Hablando de barras de oro, hoy entró en prisión el senador Bob Menéndez, cubano-americano, demócrata, pero que apoyó la causa de Cuba con mucho vigor. Yo creo que eso lo puso en un enfrentamiento con Obama en su momento, que ha sido descrito de mil maneras. Tiene 71 años, 71. Creo, y va a cumplir 11 años de cárcel, con rebajas y todo, terminará siendo 8. Es una cadena perpetua de alguna manera. ¿Cómo evaluar una figura como la de Bob Menéndez, sobre todo para nosotros, fuera del ámbito, no sé cómo lo veían los republicanos? Los cubanos republicanos lo apoyaron mucho tiempo. Sí, claro, por la causa de Cuba, por supuesto. Yo creo que es un final trágico, un fin trágico a un hombre que fue un gigante en el Senado.
Y fue un gigante no porque era el senador cubano-americano solamente. Dirigía la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado. Y tenía una influencia tremenda sobre la política hacia Cuba dentro de un partido que no siempre estaba en acuerdo con él. Y yo creo que eso le ganó más respeto, pero también le ganó más enemigos. Y lo decían los lingotes de oro, porque ¿sabes? Le encontraron unos lingotes de oro. No sé si el juicio de la esposa ya se produjo y hay una condena también. Están esperando, ella está esperando sentencia. Sí, que lo decidieron hacer por separado. Sí. ¿Conocías a Bob Menéndez? Sí, por supuesto, o sea, estoy en acuerdo con lo que dice Anthony en el sentido que es un hombre que fue bien significante, bien relevante, y terminar su carrera de esta manera, y también para la causa cubana, ¿no? Es terrible lo que ha sucedido. Y pues bueno, como todo, nadie tiene inmunidad, ¿no? Cuando uno comete, y hasta un punto, eso es lo que yo vi correcto con la situación, no porque la posición que tiene uno no necesariamente quiere decir que son fuera de la ley. A él lo trataron, yo creo, como hubiera tratado a muchos que tenían los mismos cargos, y es triste, pero es bueno ver. Bueno, lo encontraron culpable, lo trataron como hubieran tratado a cualquier ¿El hijo sigue en la política? El hijo era representante en New Jersey. No sé, tendría que ponerme al tanto ahí a buscarlo. Es un golpe durísimo para la familia. Tema fundamental en Miami, que es, y vimos a la doctora Elizabeth Amarán, es el tema migratorio. Algunos, porque ahora aquí es interesante porque tú vas viendo los comentarios del público y eso te da un termómetro distinto al de la televisión. Ayer le decía que si evaluarte que si yo era antitrumpista o que si soy trumpista, esa evaluación, porque tengo la sensación de que el tema migratorio le va a complicar las elecciones a los legisladores cubanoamericanos o no. Estás hablando, me imagino, María Elvira Salazar, congresistas federales. Sí, congresistas federales. Quizás. Porque los federales. No, los locales lo puede impactar también, porque hay decisiones a nivel local que están mucho más conectados con cosas que pasan a nivel federal, que eso no lo hemos visto. Yo creo que los que están en la mira, sin duda, María Elvira Salazar, porque ella tiene el proyecto de ley de dignidad, que ella ha estado proponiendo ya por años, que en realidad no ha cogido mucho auge dentro de la Cámara de Representantes y ahora mucho menos. Tenemos Mario Díaz Valar, tenemos Jiménez, hemos visto los anuncios en las calles de traidores, llamando a traidores y todo eso. Pero bueno, eso es hay un potencial de que el impacto sea con candidatos demócratas aspirando contra ellos. Yo conozco ya, me ha llegado a mis oídos de que hay algunos que ya le ¿puedo mencionar nombres o...? Hay 2 o 3 candidatos que van a tratar de oponerse a ellos en las elecciones generales, no las primarias, en las elecciones generales, y van a tratar de hacer un ejemplo. Un nombre que sí poder es Ana Paulina, ¿no? Que está en San Petersburgo, la parte suroeste del estado de la Florida, donde ella también la tienen en la mira para ponerles candidatos y tratar de tumbarla. Mira, al final del día todo depende en cómo se desarrolla este tema, porque el tema de la inmigración se está desarrollando todos los días de una manera diferente. Se empezó con que se iba a coger a los criminales, ¿verdad? MS-13, Tren de Aragua, etc. Después se ha expandido, porque hay 800,000 miembros de gangas en este país, 790,000 según Tom Home. El problema es que no son tan fáciles encontrarlos a todos. Entonces se ha expandido el red. Tienes la política, la presión dentro de la Casa Blanca. Stephen Miller, que es el diputado jefe de despacho para Trump y el arquitecto de todo este programa de deportación, quiere que se arresten 3,000 al día. Eso es una cifra súper ambiciosa. Estamos hablando un poquito de 1 millón al año, 4 millones en 4 años. El problema con eso es que ahí es donde tú empiezas a cometer errores y a deportar ciudadanos, a arrestar o detener ciudadanos, personas que, por ejemplo, están yendo a su cita con inmigración y ahí lo arrestan. Y eso se está viendo. Y ahí es donde yo creo que se le va complicando la cosa. La semana pasada hubo una reunión con líderes hispanos en la Casa Blanca con Trump. Y de lo que resultó de ahí, y ha habido mucha presión hace mucho tiempo, la Cámara de Comercio incluso ha estado haciendo campaña, cabildeo, para limitar los lugares donde se puedan hacer estos arrestos. Por ejemplo, lugares de trabajo, centros de trabajo. No, los centros de trabajo y ciertas industrias están sintiendo el impacto de estas operaciones.
Y creo que la administración está tratando de hacer algunos ajustes, no solamente por las encuestas, no creo que es las encuestas lo que gobierna esta administración, lo que lo gobierna son los números económicos. Y si tú empiezas a impactar ciertas industrias, por ejemplo, la industria de agricultura, de carnicería. Bueno, yo estuve con un dueño de un farm aquí, republicano, que tiene la bandera de Trump. Y me dijo, me están golpeando aquí porque se me están asustando los empleados, ¿no? Y los americanos no están dispuestos a hacer ese trabajo. El argumento es no, porque los americanos van a hacer ese trabajo. No. Los americanos no van a hacer ese trabajo. Lo que hay que hacer es... pues yo era de los que decía, bueno, no sé, hay que expandir las visas. Bueno, quizás hay algunos que lo hagan, pero tienen que pagar mucho más. Muy poco le tienen que compensar mucho más. Lo que se está abogando es expandir las visas de trabajo que se hacen por temporadas, para que puedan venir más inmigrantes legales y hacer el trabajo de las cosechas. Pero eso no es lo que yo creo la administración actualmente, eso no era el concepto que ellos pensaban. O sea, lo que ellos le vendieron al público era que había un problema inmenso de inmigración. Bueno, que había. Totalmente, pero hablando de, no, porque hay criminales, están dejando los criminales entrar. Exacto, pero no hay suficientes criminales para cumplir con los números de que ellos, lo que ellos ahí está el error. Lo que ellos le vendieron. Cuando tú pones una cifra de 3,000 al día, ahí está el error. Desde un principio tenían que haber sido, en mi opinión, la administración o la campaña más honesto sobre de lo que ellos estaban hablando. Ellos le vendieron a todo el mundo que eran los criminales solamente que iban a agarrar, pero no hay suficientes criminales para ellos actualmente cumplir con los números. No hay, ellos hablaron de lo que estaban aquí ilegal. Ellos hablaron de lo que estaban ilegal. Mira, yo soy abogada de defensa criminal, ¿ok? Te estoy diciendo, o sea, no he hecho un estudio, no quiero pretender tampoco, pero estoy hablando de un punto de vista que es en lo que yo trabajo. La cantidad de inmigrantes que ellos iban a deportar porque eran ilegales y eran una pila de criminales, eso no existe. Que sí hay criminales, por supuesto que se pueden deportar, no estoy diciendo que no, pero a la cantidad que ellos están diciendo no le existe. Y ahora están en una situación que tienen que abrir tienen que abrir el perfil de las personas que van a tratar de agarrar, y exactamente es lo que está sucediendo en este momento. Si uno no tiene residencia permanente y tú entras a la cárcel por cualquier delito, robarte un chicle de una gasolinera, te están poniendo un hold, pero eso no era la persona que se estaba pensando cuando se habló la administración, de la persona que se robó algo de una tienda a menos de $100. Bueno, de pero lo que nos vendieron yo no voy a minimizar ese tipo de crimen tampoco, especialmente si tú eres ilegal. Pero tú entras aquí, ya tú has roto la ley. Ya es una felonía, ya tú has roto la ley. Ya no hay caravanas, no se ve las caravanas, no se habla las caravanas. Ya no hay problema en la frontera de miles de personas cruzando. Sí, pero diciéndolo de esa manera también es un poco... Y no hay exactitud en lo que tú estás diciendo, porque hay gente que sí, que entran, pero cuando entran se entregan, están documentados, sí, okay, no tienen... 100 al día, 200 al día, no miles es lo que te estoy diciendo. Tú no vas a encontrar un video ahora de los últimos 3, 4, 5, 6 meses como los videos que veíamos bajo Biden. Eso no lo vas a encontrar porque no existe. Bueno, pero lo de Biden ya fue un éxito. Biden, cuando Biden se dio de cuenta de lo fatal que era este tema, que era fatal. Cuando se dio cuenta, ¿cuánto tiempo le tomó? Ok, pero mira, del primer día tiene que haber sabido eso. Entendido, pero a mí no me gusta debatir se de esa manera. De no me gusta debatir de esa manera porque cualquiera puede decir, no, pero lo hizo muy tarde. Lo que yo me estoy enfocando es que cuando Biden se dio de cuenta de lo fatal estaba la situación, que le perdió la elección. A su partido, él actualmente sí hizo muchos cambios, cerró. Con todo respeto, consejera, eso no es una buena defensa para su cliente. Mira, no estamos hablando de defensa de clientes. Lo que yo estoy hablando es que de la manera que se vendió el tema de inmigración, se vendió de una manera muy para que la gente se ponga... que no me salen las palabras en español, pero de la manera que se vendió, no. Mira, it just wasn't accurate. Right, it wasn't accurate. But here's the thing, la inmigración es un tema multidinámico. Totalmente. Porque tú tienes la frontera y eso es parte del mensaje que el presidente sí comunicó al electorado,
que era cerrar la frontera, que era asegurar la frontera con México. Totalmente. Y eso se cumplió. Sin duda. Nadie ha discutido con eso. Sin duda. Pero también se habló de los criminales, que es la otra faceta, y que se están eliminando y se están capturando y deportando. Incluso hubo un reportaje en Oklahoma, que tenían cientos de inmigrantes ilegales en Oklahoma, que habían cometido delitos serios, y que todavía estaban en el sistema penal del Estado en vez de haber sido deportados. Eso fue, pero ya estaban ahí, estaban deportados. Después tiene los que tienen orden de deportación, y eso se habló, que creo que era 1,5 millones. Pero muchos tienen esa orden de deportación porque tienen antecedentes o un historial criminal. Pero se habló de esas personas también. Yo creo que el mensaje fue un poquito más comprensivo, más amplio de lo que tú estás diciendo. Lo que yo, manteniendo mi manera de pensar, yo creo que no hubieron suficientes que sirven o que pegan con ese profil para actualmente producir los números de que ellos están tratando, se sienten presionados. Presionados, exacto, de producirlo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo me enfoco en eso? Porque esa necesidad de producir números para cumplir con el mensaje está creando muchos problemas que no se habían imaginado, que un americano se lo pueden agarrar sin querer. Y se van a cometer errores. Ningún sistema va a ser perfecto, especialmente cuando estás en el medio de una reforma al momento, de día a día. Pero lo que sí estamos viendo es que hay ciertos ajustes que se están empezando a hacer y que yo estoy de acuerdo que se debe hacer, como la industria de cultivo, la industria de los hoteles, hospitalidad, etcétera. Hay industrias en donde se necesita legalizar y expandir estos permisos de trabajo para las personas. Pero hablemos, por ejemplo, de los cubanos. Muchísimos de nuestro público es cubano y ahora nos están viendo también en Cuba, ¿no? Además de cubanos que están en España, etcétera. Se está deportando a cubanos que no han cometido ningún delito. Sí, o el TPS, estás hablando de TPS. No, se estaba hablando del parol. ¿Sabes que Biden hizo algo con lo que yo no estaba de acuerdo? Me pareció una cosa ingenua, disparatada, de tratar de detener las caravanas que estaba montando Cuba junto con Nicaragua, por la frontera, con un sistema de parol casi expedito, donde no había ningún chequeo, llegaban aquí, los primeros vuelos recibidos, y en realidad tenías después 2 huecos, uno por la frontera y otro por acá. Claro. Bien. Pero esa gente entró aquí porque los invitaron a entrar aquí de alguna manera, entraron legalmente, fueron inspeccionados, podrían aplicar para la ley de ajuste cubano. Muchos de ellos tú podrás decir que o algunos son infiltrados, gente que no se va a adaptar al sistema de libertades. Todo eso que sabemos y que está en discusión en las redes. Pero muchos han venido aquí a trabajar, son familias, y que de repente te cojan y te digan, vas para Cuba, caíste en medio de La Habana en un apagón, ya no tienes casa. Sí, yo conozco un caso así, conozco un caso aquí en Miami. Entonces, eso es lo que yo creo que está socavando la base electoral de nuestros congresistas. Sí, es que le está quitando mérito y credibilidad al argumento. Este tema tiene muchas matrices, ¿verdad? Y yo creo que esas matrices no ha habido tiempo para analizarlo y para hacer los ajustes necesarios que hay que hacer. Esas personas que vienen por TPS, por ejemplo, son creo que más de 500,000, aproximadamente 500,000 en el país. Creo que el 80% están aquí en la Florida, también en el sur de la Florida. Mandar a una persona a Haití ahora, o a Venezuela, o a Nicaragua, a Cuba, vaya, eso hay que pensarlo, ¿no? Yo creo que esos casos tienen que analizarlo uno por uno, lo más rápido posible. ¿Qué influencia tiene Marco Rubio, Mauricio Claver Carona? Oye, tenemos un equipo de cubanos importantes, tenemos 3 embajadores, uno en Argentina, uno en España, otro en Panamá, para convencer a la administración de que no se puede entrar en ese tipo de negociación migratoria con la dictadura, porque le están entregando además un instrumento de presión a la dictadura. Yo creo que esa presión viene mejor de afuera que de adentro. Es más efectiva de afuera, sé lo que te ¿Cómo estoy es eso? diciendo. A ver, no entiendo. Sí, viene más efectivo de afuera que de adentro. De adentro es más difícil. Es más difícil. De afuera es el electorado, el público. Público, la Cámara de Comercio, los líderes hispanos que fueron a la Casa Blanca la semana pasada. Creo que es más efectivo que venga de afuera la presión que de adentro. De adentro ya tú eres parte del equipo. Estás contradiciendo a tu jefe. Es más difícil. Es complicado. Marco Rubio la tiene difícil. Yo creo que todos, hasta cierto punto, la tienen un poquito más complicado. No tienen la independencia de expresión o de voz que tuvieran si están fuera de la administración. ¿Consulta Trump a Marco Rubio?
Yo creo que sí. Ellos hablan todos los días, casi todos los días, si no todos los días, sin duda ninguna. Pero algunos laburaban pocos días en el cargo. No, yo creo que Marcos se ha ajustado y que está haciendo un tremendo labor, tremendo trabajo, dado todas las crisis que han salido de repente ahora, no solamente Medio Oriente y Ucrania, pero tienes ahora la guerra entre Irán e Israel. Se ha destacado sin duda y va a seguir destacándose, pero sí, es más efectivo de afuera. ¿Sabes? Yo estoy de acuerdo con Anthony, lo que dice que es más fácil por afuera que por adentro, y también mucho eso nos toca a nosotros. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver también con quién es el líder en este momento, su estilo, su manera de trabajar. El presidente no es una persona que es fácil ir contra él, pierdes mérito, pierdes crédito, pierdes el apoyo de él si vas en contra de él, y en mi opinión es algo bastante negativo, que no es positivo. Pero lo que pasa, mira, Eliana García el otro día hizo unas declaraciones tremendas, y María Salazar también, sí, hablando, y ella usó palabras fuertes como inhumano, ¿no? Ella fue la fundadora de Latinas para Trump. En 2015, cuando Trump estaba apenas empezando, hace 10 años, su candidatura presidencial, y o sea, ella tiene propiedad para hablar, y ella ha explicado, y yo creo que es cierto, que cuando tú tienes personas que están yendo por el protocolo que se le ha dado, personas que pagan sus impuestos, personas que tienen empresas, están contribuyendo a la comunidad, a la economía de la comunidad, compañías de construcción, que no han cometido delito, que no han cometido delito, que están yendo a sus citas a tiempo y están cumpliendo con todos los requisitos, que tú de pronto lo cojas así. Sí, ópticamente no es una buena imagen. Entrar ilegalmente es un delito, pero ellos no entraron ilegal. No, recibieron alguna aprobación. Algunos sí, pero algunos sí, no. Otros no. Mira, las propuestas de John McCain de 2008 hasta María Elvira Salazar, que habla de que tú tienes que, en vez de ser ciudadano 5 años, te va a tomar 10 años, que tienes que pagar multa, que tienes que ir la parte de atrás de la línea. O sea, hay consecuencias. Y está bien, debe haber consecuencias, porque ciudadanía americana no es un derecho, es un privilegio. Y ese es un problema que yo creo que nosotros no hemos hablado suficiente. La gente llega aquí y dice, no, pues yo tengo el derecho. No, tú no tienes derecho a nada. De ciudadanía tú no tienes derecho, tú tienes que ganártelo. Y si tú te empiezas corrompiendo la ley, eso es un problema. Pero bueno, ya estás aquí, estás contribuyendo, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. ¿Qué pasa ahora? La gente no está yendo a la cita de migración, no pagan sus impuestos, están cerrando sus negocios. Entonces hay que haber un ajuste ahí para sí castigar a esas personas, que tengan sus consecuencias, pero que la consecuencia no sea extrema, porque lastima también a la comunidad y a la economía. Yo creo que muchos esperan aclaro de nuevo que Antonio Verdú es republicano, ¿no? No voy a ser que acusado como yo. No, pero él es yo creo que lo que él está diciendo es una reflexión también de nuestra comunidad, no importa el partido. Pero la pregunta es, tú lo dijiste, nuestra comunidad, a lo mejor esa es una preocupación aquí entre los hispanos. No. La pregunta es, ¿más al norte? Claro que sí, debe de serla, y yo argumentar a los americanos también. Pero a lo mejor la política esta dura es popular en el resto del país. Lo es popular, pero también tú tienes que ver de que hay diferentes aspectos y componentes de esta política, ¿no? Si tú tienes el 20% de los inmigrantes, creo que son 4.5% de la fuerza laborable en este país son estos migrantes, 4.5%. Pero, por ejemplo, en el área de servicios cultivos son el 13%, en construcción son el 13%, en servicios de jardinería son 19%. Y cuando los americanos le empieza a afectar esos servicios a ellos, con atrasos, con más dinero que tienen que pagar, afecta la economía con las plantas de carnicería, como en Omaha, Nebraska, que se llevaron en un día, en un red, 75 personas se llevaron. El próximo día la compañía tuvo que prácticamente cerrar. Entonces se atrasó las comidas. Eso aumenta el precio de la comida. Eso impacta tu bolsillo. Hay que tener cuidado. Pero ¿cuánto tiempo va a tomar llegar a ese punto? Trump, ¿y cuánto daño? Aparentemente llegó a esa misma conclusión de lo que está diciendo Antonio Verdú, y dijo, bueno, vamos a suspender la redada en los hoteles. Y ahora, ¿por qué volvió de nuevo? Porque yo creo yo creo que lo que hay es una pelea feroz dentro de la Casa Blanca. Stephen Miller, Kristi Noem, Trump, yo creo que hay diferentes voces de diferentes campos que se han creado y rivaldías que se han creado entre todos ellos, y están un detrás para adelante.
y están haciendo el ajuste en vivo y a todo color en frente de todo el mundo. Y yo no creo que eso es bueno. Yo creo que muchos tienen una esperanza que el presidente es capaz y tiene la habilidad de autocorrectar, corregir, que diga, las decisiones que ha hecho hasta ahora con inmigración. Sí, ha demostrado flexibilidad. Trump, me llama la atención. La gente creía que era un hombre rígido, ¿no? Pero sin embargo, esa flexibilidad puede ser leída como inestabilidad. Totalmente. Ahí es donde yo... No, si tú lo puedes justificar. No si lo puedes justificar. Porque la economía era el tema número uno. Sí, pero tienes que tener éxito en el autocorregir. Se tiene que ver una diferencia, se tiene que notar. Bueno, los ejemplos que yo he dado. Los ejemplos que yo he dado, que lo que tienes que hacer es dar más permisos de trabajo. Tienes que expandir los permisos de trabajo para estas personas. No es que tú le estás dando amnistía. No es que tú le estás diciendo, te vas a hacer ciudadano hoy. No. Lo que estamos diciendo es, vamos a usar tus talentos, tus habilidades, para que sigas contribuyendo. No estoy en desacuerdo contigo. Lo que yo creo que eso está tan fuera del mensaje y la retórica que se ha estado hablando. No, esa es otra cosa. Estás hablando de la entidad. Pero lo que digo es que sería buenísimo que la administración adoptara alguna estrategia o una táctica en esa dirección. La mayoría del pueblo americano estuviera de acuerdo con eso si se argumenta y quizás de una buena manera. En este punto, aquí es donde el coalition, la coalición del presidente, a lo mejor puede empezar a ver un poco de fractioning, que se están dividiendo. Sin duda lo hay. Porque el tema de cual estamos hablando también es un tema que no es nada más que hispano, americano, blanco, pero también es un tema de urbano, rural, donde no, de la área en donde uno vive, y vamos a tener que ver cómo los republicanos dilean con eso. Asiáticos, árabes, tanto como los demócratas, y hay muchos demócratas que no están en acuerdo con lo progresivo que las policies de LGBTQ. Esa es una de las razones por cual muchos demócratas se han ido o se cometieron independientes porque no estaban en acuerdo con lo y la política racial, el extremismo que se ha ido, y pienso que los republicanos quizás van a ver lo mismo. Se ha radicalizado el Partido Demócrata, sin duda. Sí, ¿estás de acuerdo con las manifestaciones antimigratorias, del modo que se están realizando? Mira, mientras que son manifestaciones sin violencia, que no están haciéndole daño a la comunidad, perdóname, yo nací en este país, soy americana hasta el fin, pienso en inglés y hablo en español, es parte de quién somos nosotros. Si no estamos en acuerdo con nuestro gobierno, tenemos el derecho de manifestar, mientras y cuando no estamos dañando a nadie, no estamos agrediendo a nadie, y pienso que mientras eso sucede de esa manera es algo saludable, y quizás eso va a contribuir a que el presidente tenga éxito en esta necesidad de autocorregir lo que está haciendo por ¿Le deseas éxito al presidente? Yo sí le deseo éxito a él. Primero que nada porque es mi país. Sea quien sea, yo quiero que este país avance. Estamos súper inestable y a él lo tenemos por los próximos 2 años y medio o 3 años, ni 3 años. Casi 4, 3 años y medio. Casi 4. No, yo no quiero ver el país caer, no quiero ver a mis vecinos, a mi comunidad estar en el Doral. Tú vas al parque, no es lo mismo. Tú vas a los lugares, tú lo ves, el tráfico está un poquito menos en el Doral. Nosotros lo estamos observando. Yo voy por otra calle, entonces. Lo que yo estoy, pero yo vivo acá y manejo acá constantemente, pero sin duda... Yo no extraño el Palmetto. Sí, sin duda se está viendo. Sí, yo quiero que él tenga éxito en el sentido que haga lo correcto, que oiga a los que están parte de su partido. Y si Dios quiere, abre un poco los oídos para los que están en contra de su partido. Y le admito que a los demócratas también tengan la misma idea de tratar de lograr que pasamos por esto y arreglamos el problema. Después de hablar de toda esta inmigración y todos los matrices y los componentes y la dinámica, el pueblo americano está a favor. Está a favor de la política inmigratoria, porque está viendo los resultados, ¿verdad? Con la frontera, está viendo los resultados con los criminales siendo expulsados, etcétera. Lo que hay que hacer es recalibrar un poco. Eso es lo único que hay que hacer, porque si tú no vas a recalibrar, eso puede afectar la economía. Puede afectar ¿Los aranceles, por ejemplo, está recalibrando?
Los aranceles ya no ni se está viendo casi en la noticia. Estamos en medio de muchas negociaciones. ¿Por qué dejó de ser noticia? Porque los resultados no eran positivos para el presidente. Bueno, primero tienen que cambiar el mensaje. Se está negociando. No, porque los medios pueden seguir haciéndolo. Los medios no están atados a los mensajes de la Casa Blanca. No, yo creo que le está pasando que se ha dado cuenta personas, estamos en negociaciones con todos estos países. Yo creo que eso es positivo, eso es bueno. Y a la misma vez ha reemplazado otros temas. A lo anterior, sí, y también la inmigración. Si me enumeras los temas hoy por hoy, como hicimos antes de las elecciones, inmigración llegó a ser casi el número 1, ¿no? Sí, el número 2. Después de la economía. Sí. Ahora, ¿cuáles son los temas? ¿Siguen siendo lo mismo? No, yo creo que ahora estamos hablando más de inmigración. Yo creo que inmigración ahora posiblemente sea el tema número 1. ¿Y el tema internacional sigue siendo un adorno que no impacta yo creo que quizás después de economía? No, yo creo que hay miedo porque yo creo que todos estábamos hablando de la Tercera Guerra Mundial cuando estaba y todavía sigue la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero ahora yo creo que estamos más cerca porque yo creo que los Estados Unidos ya está participando de una manera detrás del telón, ayudando, apoyando a Israel, y ahora Trump ya se ha dado un poquito por vencido con las negociaciones con Irán, y ahora ellos están considerando una gran reunión hoy en la Casa Blanca con todo el equipo de seguridad nacional de qué clase de participación y a qué nivel de participación va a tener los Estados Unidos apoyando a Israel. ¿Decidiendo si participaban o no? Yo creo que ya hay participación, lo sabemos que la hay, pero si se va a expandir, se va a crecer esa participación. Solo los tanqueros de reabastecimiento de combustible que salieron antes de ayer. No, lo que americanos no quieren son tropas. Que eso no creo que se está hablando. Hey, los americanos no tienen problemas con los Estados Unidos participando y siendo un líder en la diplomacia. No, pero los armamentos también. Mira, lo que no hemos hablado, ¿qué está en juego aquí? I'm sorry. No, los armas nucleares. Irán tener armas nucleares. Eso es. Pero entiendo, y eso ha sido un tema por ya mucho tiempo. Pero tú sabes cómo son los americanos, y quizás todos los humanos son así. Cuando algo empieza actualmente a impactarte directamente, ya las cosas cambian. Yo no creo que los americanos esperaban que nos íbamos a encontrar en la situación internacional en cuando estamos. Yo creo que muchos eligieron al presidente porque ellos pensaban que él iba a lograr ya terminar o de-escalate la guerra con Ucrania y con Rusia. Y eso no por decir que no ha pasado, porque creo que han habido algunos avances, pero eso no lo niego. Yo digo lo bueno y lo malo, pero sin duda no estamos con el tema de Rusia como la gente esperaba. Y por encima de eso, ahora estamos con el problema de Israel-Irán, que es una guerra. Ucrania y Rusia, los americanos, yo no creo que muchos se esperaban algo así, pero Israel, Irán, el Middle East, eso es algo que nosotros hemos tenido en nuestros ojos ahí por mucho tiempo. Eso da mucho más miedo. Llevamos discutiendo una hora, ¿qué le parece? Se ha ido, la doctora vino hoy de la corte llena de energía, se ve que está en su ciudad, el Doral, y qué bien, y el Anthony Verdugo